tema central de la filosofía socrática es, sin duda, lo que denominamos ética. Repaso el concepto de ética solo para tenerlo bien presente. Recuerden que le llamamos ética a aquel saber relativo al ethos, y el ethos tiene que ver con nuestro modo de ser. Aristóteles dice que el ethos también tiene que ver con la palabra ethos. Ethos se puede decir en griego alargando la e, diciendo ethos o ethos. La palabra con la e corta lo que significa son costumbres, y con la e larga significa modo de ser. Bueno, nuestro modo de ser está de alguna manera fundada en aquellas costumbres que tenemos. La ética socrática es un modelo para comprender este asunto que es sumamente complejo y que, digamos, vamos a ver de alguna manera u otra en diferentes autores, siendo Sócrates un emblema del discutir sobre lo ético. En primer lugar, Sócrates habría sido un maestro, recuerden que eso es fundamental, pero de cuestiones relativas a las virtudes. La palabra virtud en griego es arete. Para que se aprendan esa palabrilla griega los que no saben nada de griego. Arete, como si fuera un arete. Un arete. Eso es, se llama virtud en español. Algunos lo traducen por excelencia. Quizás lo más adecuado podría ser buena costumbre, ¿no? Bien, pareciera como que es lo normal, hablando del buen comportamiento. Bueno, Sócrates habría, en principio, señalado que eso del buen comportamiento, de la virtud, recuerden que tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, ahí puse arete kai episteme. Episteme tiene que ver con esto, el saber. Porque en principio, si la persona sabe, por lo tanto, se comporta. O sea, si yo sé lo que es bueno, en principio debería tratar por todos los medios de conseguirlo, voy a asumirlo. Y sobre todo, si el conocimiento que tengo yo es de tipo socrático, el conocimiento que tengo yo parte de un dominio de mí mismo. Ese es el verdadero saber. Una persona, por ejemplo, que no sabe dominar sus pasiones, sus emociones, pues simplemente no sabe. Conoce, pero no sabe en el sentido estricto. Puede ver, puede contemplar incluso, pero al no saber manipular eso, en consecuencia, no, no sabe estrictamente cómo es su vida. Entonces, eh, algunos dicen que Sócrates es intelectualista. Ahorita vamos a ver esa línea. Y otras veces dicen que es un místico y que por lo tanto nos hace recordar procesos de liberación, de purificación de los errores, como los que vimos ahora, ¿no? En eso se parece al pitagorismo y otros modelos, digamos, de religiosidad filosófica, como puede ser de alguna manera el orfismo. Pero básicamente Sócrates lo que va a procurarnos, recuerden, es ese tipo de conocimiento muy, muy aplicado. Saberse, entenderse, comprender por qué estoy así como soy, por qué de frente a determinadas cosas a mí me surge el miedo, a mí me surge la vergüenza, a mí me pasa aquello que no quiero o aquello que me gusta. Si uno se comprende, entonces debería poder llevar su vida por aquello que más le beneficia. Y ese es el punto central de este saber, que es aquello que podríamos denominar desconocimiento. A ver, los errores comunes nuestros tienen que ver con, ahora las pasiones, pero con todo lo que nos impulsa más allá de lo adecuado, con aquellos amores extremos que evidentemente me pervierten, con los placeres que no me convienen,
con los temores que me acompañan en la vida cotidiana y que tampoco son adecuados a lo que yo aspiro. Y ni se diga los dolores, que suelen ser aquellas causas fundamentales de que la gente termine siendo negativa para consigo misma. Una persona, por ejemplo, ansiosa, una persona que no lleva bien su placer o su dolor y por lo tanto no sabe guiar su vida hacia el bien. Digamos que hace lo malo, porque el punto central en Sócrates es lo siguiente, vea, conózcase. Si usted se conoce, usted sabe cuándo detenerse. Ahora, una vez que usted se conoce, usted tiene que tratar de convencerse. ¿Eh? Convencerse significa eso, es un paso difícil. Usted dirá, vea, tranquilo, vea, tranquila, no siga por ahí, ¿no? Y después actúe. Si usted no ha logrado entender estos tres pasitos, está mal. ¿Por qué? Porque va a cometer errores, porque va a hacer cosas feas, sobre todo cosas que van contra usted misma o contra usted. Y eso es hacer justicia. No simplemente saberse una ley. El que sabe la ley puede ser justo. Sí, efectivamente, pero ser justo para con mi ley natural, para con mi existencia personal, aquello que es mío y que pues, yo tendría que ser una persona adecuadamente ordenadora de lo mío. Si yo me dejo apabullar por mis temores, por los amores, por los dolores, pues sencillamente no tengo nada que hacer. Mi vida va a ser es un desastre. Y si no, pensemos en un ejemplo sencillito. Vea, cuando usted se enamora, literalmente, mal, ¿verdad que está la cosa difícil? Sí, ¿verdad? Tantas personas que se casan con la persona equivocada, ¿verdad? Y se casan con esa equivocada a sabiendas de que tiene defectos. Dice, no, pero conmigo va a cambiar. Dice, hay que ser muy iluso para pensar que eso es cierto. Vamos a plantear conforme con el Protágoras. Nadie, si sabe o cree que hay cosas mejores que las que está haciendo y que es posible hacerlas, las hace cuando es posible hacerlas mejores. O sea, que si usted supiera que hay algo mejor que hacer, sería muy raro que no lo hiciera. Entonces, señal muy clara de digamos, una pérdida de conocimiento es esa ignorancia de no saber vencerse a sí mismo, controlarse. Miren, yo sé que esto puede ser muy antiguo, pero es terriblemente contemporáneo. No hay que ir a un psicólogo para saber que cuando yo tengo problemas emocionales, la lucha es interna. La lucha empieza conmigo mismo. Y hay que ser socrático, conózcase, refiérase verdaderamente. Claro, uno necesita un Sócrates que lo acompañe, ¿verdad? Para que le esté preguntando, para que le esté cuestionando. Sí, porque solo en los amigos me puedo conocer. Solo los amigos son los que me dicen a mí la verdad. Mire, si fuera un enemigo, no me dice que yo estoy mal, no me dice que yo me veo desagradable, no me dice que para los demás resulto gruñón, un desgraciado, no me lo dice. No, deje lo que se muestre, porque por si no lo quiere. Eso es lo que está más o menos planteando Sócrates en este texto de Protágoras. Así, seguimos con el texto, nadie voluntariamente va hacia lo malo o lo que cree ser malo, ni al parecer está en la naturaleza del hombre el querer ir hacia lo que cree malo en vez de hacia lo bueno. Cuando alguien está obligado a escoger entre dos males, incluso va a escoger el menor mal. Entonces, mentiras que nosotros es que queremos dañarnos. Incluso cuando yo me quiero hacer un daño, me quiero cortar algo, me quiero, no sé, enfermar,
o quiero enfermar a alguien, es posible porque que lo que pasa es que yo pienso que eso es mejor. Pues mi cabeza anda rara, pero en principio eso es lo común que hace que uno cometa errores. Y hacia eso, hacia ese direccionamiento distinto, es hacia donde pretende llevar la filosofía moral Sócrates. Por cierto, distinción entre moral y ética. En Sócrates no habría gran distinción. Posteriormente se va a entender que la filosofía que habla de lo moral, que la discute, digamos, objetivamente, puede llamarse ética, pero eso posteriormente. En este momento, Sócrates, como podrán ver, más bien nos está dirigiendo hacia buenas prácticas. Es decir, nos está proponiendo una vida moral más adecuada. Así que en él, ética y moral, digamos que podrían equivaler. Hasta este momento lo que hemos insistido es en que Sócrates parece un intelectualista, una persona que piensa que lo fundamental es el conocimiento. Pero, por otra parte, hay otros elementos en que esto no es tan fácil de poder decir. Eh, Sócrates ve que hay una cierta disposición de las personas a dominarse y hay gente que no lo logra. Entonces, habría que decir así claramente como que hay una cierta propensión de parte de algunas personas a hacer daño o a hacerse daño. Y eso cuesta mucho controlarlo. Y por otra parte, uno con la edad o con las enfermedades puede perder la sabiduría. Y eso lo reconoce él, que hay gente buena, muy buena, que con el tiempo se echa a perder. Así como jóvenes que con el tiempo, pues, todo lo bueno que tenían se perdió. Es posible, aunque no es esperable. O sea, uno debería poder controlar un poquito mejor. Y la idea es que, digamos, el conocimiento nos permita controlarlo. Pero muchas veces es muy, muy difícil. Otra cosa que hacía curioso Sócrates es lo siguiente. Dice que es que hay elementos de mucha racionalidad en su pensamiento, que indague por acá, indague por allá. Pero hay una parte un poco rara que tiene que ver con esto de una cierta religiosidad, pero además una disposición hacia la gente. Y tiene que ver con algo que importa mucho, sobre todo que es muy discutido en Atenas cuando se ve en juicio. Y es que Sócrates hablaba del demonio propio, el daimon, el espíritu que lo acompaña. Era una suerte de Dios personal. Uno puede decir que sea como la conciencia, pero quién sabe para qué fuera así, ¿no? Lo cierto es que era un Dios que le decía, mire, deténgase, pare, ahí no. Muchas veces Sócrates eh, se vio en esa situación. Más de una vez llegaba a un lugar y antes de llegar, de pronto el Dios le tocaba la conciencia, le tocaba el pensamiento y entonces se quedaba quieto. Dicen que en alguna ocasión se quedó 2 días pensando en un problema, de pie, y que llovió y todo, y eso en medio de una batalla, imagínense. Otra vez llegando a una fiesta, iba con un amigo suyo para la fiesta y él se quedó en la entrada porque el Dios lo tocó. El Dios le tocó la campana, le llamó la atención. Ese demonio propio no era muy ateniense, pero lo cierto es que él lo sostenía. Él era un creyente firme en los dioses de Atenas, pero este Dios era muy personal. Y a él se le manifestaba. ¿Y qué vamos a hacer? Si se le manifiesta, se le manifiesta. Bueno, fíjese que con eso, que es una religiosidad muy particular, también podemos ver otro rasgo muy particular de él. Y es que
fíjense que cuando buscaba discípulos, decía que él tenía una disposición favorable para algunos y negativa o indiferente para con otros. Entonces, como que dejaba eso a una cierta intuición o a lo que dijera el Dios. Si él veía que la cosa no iba bien, pues entonces elegía a otro estudiante, no a ese. Yo creo que es muy interesante porque una vez hay personas con las que se lleva bien y personas con las que no. Hay personas que no soportan, que a lo mejor son muy buenas, pero yo no las soporto. Bueno, eso Sócrates lo reconoce como una característica de su propia vida. Pero él decía, pero es un daimón el que me dice a mí, es un demonio. Demonio aquí significa no es nada negativo, lo que significa es un Dios menor, es un espíritu, podemos decir es un ángel, si ustedes quieren, un ángel que le dice a él, aquí no, con este no, y ya está, toma distancia. Ahora, hay otros casos que son claramente complicados. Por mucho que usted le enseñe, que se va a portar bien. Por ejemplo, los embusteros son muy inteligentes, muy sabios, muy hábiles, pero para mentir. ¿Verdad? Sócrates, no obstante, frente a eso, dice que lo que pasa es que es un saber parcial. La verdadera inteligencia, el verdadero saber, lo tiene que direccionar uno adecuadamente. Ahora, si yo soy un psicópata o un sociópata, una persona así que soy capaz de asesinar o de hacer el daño, porque sí, porque me da la gana, pues eso simplemente es una persona que no se conoce, no se domina. Entonces, estos son casos que uno puede decir particulares, eh, que no rompen, digamos, la racionalidad del pensamiento ético socrático. Pongámosle un poquito más de claridad a este asunto. Dijimos que existen, por supuesto, ciertas cosas que nosotros denominamos virtudes y que son modos de ser adecuados, que lo hacen uno un poquito mejor. Pero hay que ponerle con toda claridad. Pareciera que yo tengo que hacer una búsqueda en mí mismo para encontrar cuáles son las mejores prácticas y ya. Pero hay ciertas costumbres que son más adecuadas. Efectivamente, Sócrates habla mucho pues, de por lo menos cuatro. Una, ser una persona valerosa. Dos, ser una persona justa. Tres, ser una persona piadosa. Y cuatro, ser una persona sabia. Hay muchas otras virtudes. Usted puede ser puntual, usted puede ser contenido, ¿verdad? Usted puede ser una persona respetuosa, ¿verdad? Pero Sócrates toma especial cariño por estas cuatro virtudes. ¿Valor que tiene que ver? Pues con esto, de ser de frente a actos difíciles, hacerlos, sin, digamos, con cierta frialdad. Una persona pía es aquella que es respetuosa de lo divino. Que ya sabemos que en Sócrates tiene que ver con el respeto a la ciudad, pero también con el respeto a los dioses personales. Una persona sabia es aquella que sabe determinar exactamente qué es lo propio de mi vida, cómo puedo, digamos, manejarme adecuadamente, cómo me puedo atemperar, cómo me puedo contener. Y una persona justa es aquella que cumple no solo lo que dice la ley, sino lo que dice la ley natural, es decir, aquello que se adecua mejor a mi ciudad. Bueno, si esas virtudes, que podrían ser cuatro, podrían ser muchísimas más, son las más adecuadas, hay que practicarlas. La arete, ¿de acuerdo? Como el aretito que les decía, la arete, la excelencia moral, lo mejor que podemos hacer, la mejor práctica, en griego se dice eupaten, el bien hacer, tiene que ver con un cierto bienestar, pero que no es fácil de lograr y requiere un esfuerzo importante. Sobre eso ya habíamos visto algo en Antifonte. Yo tengo que estar constantemente repitiendo y repitiendo y estudiando cómo lograrlo mejor. Es decir,
Por ejemplo, si yo tengo mala letra y me interesa cambiarla, pues posiblemente tengo que hacer mucha caligrafía, ¿no es cierto? Y repetir y repetir y repetir hasta que salga. En algún momento me acostumbraré. Yo fíjese que estudié música por un tiempo. De hecho, las presentaciones que estas, algunos les he puesto música y yo me la invento. Pero yo estudié por muchos años, pero no tuve la paciencia para estudiar música ya a nivel más profesional. ¿Por qué? Porque no me gustaba igual. Pero yo reconozco que para ser músico de verdad hay que repetir y repetir incesantemente. Es de las cosas más cansadas que hay. Ustedes no tienen idea de las horas que se van. Yo me imagino que alguno de ustedes podrá eh, contarlo también como experiencia de haber sido músico o estudiar danza o estudiar teatro. Son horas y horas y horas practicando para que salga cada vez mejor y nunca quedarse tranquilo. Los grandes concertistas estudian a diario. Pero si llega un concertista, ¿por qué no se queda tranquilo? No, tiene que estudiar a diario. Dice que si uno no estudia un día, pues el día siguiente está como flojo, está mal. Pues eso es más o menos de lo que está hablando Sócrates a propósito de las virtudes. Las excelencias solo se logran si yo practico mucho. Si yo convierto esto en un arte, que hay que ser insistente para lograr hacerlo con la perfección adecuada. Un libro sobre Sócrates nos podría interesar. He mencionado al Socrático mayor, muchísimo, he mencionado a Platón, pero hay un Socrático que es menor, o que se puede considerar menor, porque no tiene la misma importancia, que es Genofonte. De Genofonte voy a sacar algunos datos que son importantes sobre Sócrates. Él hizo también una reconstrucción de este personaje y básicamente nos trajo a consideración, digamos, una ética menos elaborada que la platónica, pero una ética muy práctica, muy comprensible que Sócrates la habría tenido. ¿Cuál es el Sócrates más adecuado? ¿El de Genofonte o el de Platón? Algunos consideran que el de Platón, porque es históricamente más importante, pero el de Genofonte no está lejos de que fuera un poquito real. Es como más correspondiente con el personaje. Bueno, vean que señala Genofonte a propósito de Sócrates en Recuerdos de Sócrates o Los Recuerdos de Sócrates, así se llama el libro. Voy a leer, no se puede vivir mejor vida que procurando mejorarse. Y tampoco otra vida más agradable que sentir cómo en efecto va haciéndose uno mejor, correspondiente con lo que habíamos señalado. La virtud paulatina solo se logra si uno se va aproximando día a día, ¿no?, a cada uno de esos mejores actos. Y esto, sin duda, eso es lo crucial, nos va a procurar la felicidad. En griego felicidad se dice eudaimonía. Eu es bien y daimonía tiene que ver con ese espíritu. ¿Ya? Eudaimon es aquel buen demonio. Una persona feliz es una persona que se desarrolla adecuadamente y se va hasta así. Según Genofonte, la ética, la ética socrática es de alguna manera utilitarista. Me explico. Anda midiendo qué es lo más adecuado entre dos opciones, o muy poquito o mucho. Es decir, se trata de ver qué es lo más adecuado. Sobre esto Aristóteles va a ser enfático, pero recuerden, fundamental en él, se trata de buscar aquello que nos convenga más, que nos sea útil a nosotros. Y para eso tenemos que practicar bien, eupratein, ¿no? Eso hay que estudiarlo, hay que ejercitarse día a día y construir nuestra vida buscando responder de manera más consistente a aquello que puede venir mal, a una mala fortuna,
a una casualidad que sea negativa. Hay que tratar de ser, digamos, de alguna manera pragmático. Nosotros podríamos tener algo que nos haga daño. A final de cuentas, uno tiene que tratar de preverlo y hay que tratar de vivir bien. Hay una correspondencia entre el eupraten, el actuar bien, y el eusen, el vivir bien, o le llamamos bienestar. Uno trata, en la medida de lo posible, de alcanzar siempre una buena vida, ser feliz. Pero eso es muy difícil porque las circunstancias le pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Vean lo que nos pasó, ¿no? Íbamos a pensar que nos iba a pasar una pandemia por encima. Nadie se lo imaginaba. Bueno, pero si uno está más dispuesto para enfrentar estos desafíos, quizás lo haga mejor. Entonces la ética básicamente me permite a mí formar criterio para enfrentar lo más difícil de manera más adecuada. Repito, buscando una justa medida y un alejarme de aquello que genera mal, que básicamente es el dolor, y buscando aquello que más bien es un poco mejor, que es placentero. El verdadero bien, como ya hemos dicho, es ser libre espiritualmente, es decir, dominarse. ¿Frente a qué? Como ya hemos dicho de manera insistente, frente a aquello que es negativo, los placeres, los excesos, no sé, excesos en todo tipo. Para señalar un exceso común, eh, a lo mejor a ustedes les da el exceso de sueño, ¿no? No se quiere pasar todo el día durmiendo. Está mal dormir, ¿no? Es muy rico, sí está bien, pero dormir toda la vida, yo recuerdo que tenía un conocido que decía que él dormía a horas exactas. Se acostaba a las 8, se levantaba a las 8. Se acostaba más tarde, a las 9, se levantaba a las 9. Siempre 12 horas. Y pues la mitad de la vida de ese hombre se le fue durmiendo, ¿no? Pues eso evidentemente es un exceso, por lo menos en nuestra cultura, así lo es. A lo mejor en la cultura de un gato, allá el gato, que dicen que los gatos duermen 20 horas, pues allá el gato. O no sé, dormir como un koala, es posible. Pero la libertad de uno, sus posibilidades es estar por encima de eso y aprovechando en la medida posible todos y cada uno de nuestros días. Es decir, yo tendría que superar todo aquello que me pueda esclavizar. Por ejemplo, las cuestiones del vientre, las cuestiones de la lujuria, decía, ¿no? Y ni se diga los placeres que pueden ser negativos para conmigo. ¿Y cuáles son los verdaderos placeres? Básicamente, el mejor de los placeres es ser amigo de alguien y convivir con esos amigos de tal manera que no necesitemos ninguno, no pasemos por necesidades y nos podamos querer efectivamente. Por eso se trata de hacer el bien, de hacer el amor, en el sentido de hacer aquella vivencia de amistad efectiva, aquella vivencia de la más bella de las sabidurías. Por cierto, eso es una cosa que es muy interesante en griego. En griego se dice bien, se puede decir de dos maneras. Se puede decir agatón o se dice calón. Agatón es como bien común, el bien. Y calón es el bien pero bello. Entonces calón es la belleza misma. Una persona buena es una persona hermosa. Entonces, por ahí tenemos que situar el pensar este moral socrático como un modo de hacer que la amistad sea lo que marca todas y cada una de las acciones de nuestra vida. Hablemos en negativo. El mal, lo injusto, lo inadecuado, es aquello que, pues, que rompe con eso. Y básicamente nosotros, si lo hacemos de manera consistente, se llama vicio.
¿verdad? El vicio es una mala costumbre frente a la virtud, ¿verdad? Que es una buena costumbre, que daña, que duele, que produce, digamos, en las personas que queremos, en las personas que están cerca, cosas vergonzosas, que produce, digamos, heridas en las otras personas y que por supuesto, a final de cuentas, hacen que uno se arrepienta. Permítame leer este trocito del Gorgias. Recuerden, el Gorgias, el sofista, Platón le dedica un diálogo y en la página 508 ese texto señala Sócrates. Niego que sea vergonzoso ser injustamente abofeteado, o herido en el cuerpo, o robado. Pero más feo y malvado es abofetearme y herirme injustamente a mí y a mis cosas, si yo puedo decirlo más claramente, y a mis amigos. Cualquier acto injusto dirigido en contra mío y en contra de las cosas que yo poseo es más feo y malvado para quien comete la injusticia que para mí, que soy su víctima. O sea, realmente no es tan mal si a mí me quieren dañar, pero que yo me dañe, que yo me haga el mal al propio, es una señal de que las cosas están realmente mal, muy mal. Para terminar nuestra lección sobre Sócrates, vamos a la parte religiosa y la que tiene que ver también con su visión de mundo. Ahí en esa fotografía pueden ver esa columna hermosísima que está en Delfos. Ese es el santuario de Delfos. Bueno, fíjese que Sócrates creía en los dioses. Recuerden que creía no solo en dioses, los dioses olímpicos, los dioses de la ciudad, sino que también creía que había un ordenamiento de lo real por vía divina. Ni se diga, si hablamos del Dios interno, que para él era fundamental. Pero podemos decir lo siguiente, el Dios se manifiesta como una inteligencia que todo lo dispone adecuadamente. Y el Dios a nosotros nos ha dado el alma. Y el alma, que es lo más grande, lo mejor que tenemos, debería ser inmortal. Sobre eso va a hablar mucho Platón. Y debería unirse al cuerpo en la medida de lo posible para ayudarle, o sea, a mejorar, digamos, porque el cuerpo necesita como compostura. Entonces, eh, de alguna manera, la religiosidad nos debería permitir direccionarnos. ¿Hacia qué? Hacia esa inteligencia que todo lo mueve, que todo lo ordena bellamente. Esa inteligencia que es la fuente, digamos, eh, prodigal que se ha dado para con todos nosotros. Esa fotografía también es para mí muy querida porque yo puedo decir, yo la disfruté enormemente cerca de Patras. Esto, esta montaña que se ve en el fondo es el monte Parnaso. Y ahí, en, en las estribaciones de ese monte, está precisamente Delfos. Bueno, vean lo que señala, esto lo señala a partir de Jenofonte. Dios es grande, poderoso, puede verlo todo, está en todas partes, eso aparentemente lo decía Sócrates, no se ve, pero conoce todo, y todo lo dirige, y todo lo dirige hacia el bien, hacia su bien. Por eso es que es el pensamiento socrático, según Jenofonte, es teleológico, al final es el Dios el que nos permite comprender cuál es el fin al que estamos dirigidos. Permítame leer este texto de Jenofonte. De las cosas en las que no se advierten indicios del fin para el que han sido creadas, ¿cuáles juzgas obras del azar y cuáles producto de la inteligencia? Es razonable decir que son obras de la inteligencia las que tienden a un fin útil. Ahora bien, ¿no te parece que aquel que ha hecho los hombres desde el principio
les ha dado los órganos de los sentidos para su utilidad, los ojos para ver las cosas visibles, los oídos para los sonidos. Vean que entonces el Dios generoso ha direccionado todo de tal manera que sea perfecto y que se adecue a esto que podemos llamar el bien natural. Y precisamente en esta perspectiva termina el texto. ¿No te parece una obra de la providencia que los ojos, siendo tan delicados, estén provistos de párpados, como puertas que se abren cuando necesitan mirar y se cierran en el sueño? Y a fin de que ni los vientos puedan dañarlos, tienen pestañas dispuestas como empalizadas y cejas como techo por encima de los ojos para desviar de ellos el sudor de la frente. Todas estas cosas no están hechas por azar, sino por una inteligencia. Entonces, como pueden ver, hay una visión, según Jenofonte, de Sócrates, de la divinidad como providencial, como una buena diseñadora de la naturaleza, que hasta en los ojos logra lo mejor. Uy, y lo malo, eso es un problema sobre el que discutirán otros pensadores, porque lo malo se reduce a una mala escogencia. Muchos pensadores y pensadoras van a discurrir insistiendo quizás por ahí, y otros más bien poniendo con mayor firmeza. Pero el problema del mal es un problema que va a introducirse con mayor fuerza, quizás en el siglo IV, y sobre todo en las épocas en que la cosa se volvió mucho más crítica y mucho más difícil de sobrellevar. Terminamos así Sócrates, señalando simplemente que el núcleo fuerte de su pensamiento, como ven, es lo ético y la cuestión epistemológica. ¿Qué sé? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? Y entendiendo eso, ¿qué debería vivir? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría ser sabio? Eso es hacer filosofía.